Hola, hoy vamos a hablar de las redes de flujo en suelos, específicamente bajo una estructura de retención. Partiremos diciendo que el flujo de agua a través del suelo no se va a dar en una sola dirección, o sea, no solo horizontal o no solo vertical, y que además no va a ser uniforme sobre el área perpendicular al flujo. Es decir, vamos a estar hablando de dos componentes, una en X y una en Z, por eso es que se habla de un flujo bidimensional. A partir de esto, vamos a buscar representar el paso, la filtración de agua, bajo estructuras de contención como esta presa revestida en concreto, ¿no? Que se vería representada de esta forma, con esta red de flujo, ¿no? El agua viene desde aguas arriba hasta agua hacia abajo, bajo esa estructura. Otro ejemplo sería este sistema de tablestacas. Al igual que la presa anterior revestida en concreto, se puede considerar impermeable y se puede representar la filtración bajo esa estructura desde aguas arriba hasta aguas abajo mediante esta red de flujo. Para utilizar las redes de flujo se plantean unas hipótesis de partida, como que el suelo y agua son incompresibles, por lo tanto no habrán variaciones de volumen. Además, el suelo tiene las mismas propiedades en todas las direcciones, incluido este coeficiente de conductividad hidráulica, que va a ser constante. Estamos hablando también de un flujo estacionario, de que la velocidad de filtración va a ser baja y por último que es válida la ley de Darcy, velocidad igual a K por I. Todo esto lleva a plantear una ecuación que es la ecuación de continuidad de Laplace. Nos damos cuenta que es una ecuación diferencial de segundo grado, ¿no? Y que tiene que ver también con el cálculo del flujo a través de un diferencial volumétrico de suelo. Pero para facilitarnos la solución de esta ecuación es que hacemos uso de los famosos gráficos que hemos dicho que son las redes de flujo, basadas en esa ecuación de continuidad de Laplace. Esta red de flujo, bueno, no va a ser más que un conjunto de numerosas líneas, ¿no? Perpendiculares entre sí. Ya vamos a ver más adelante que son unas líneas llamadas de flujo y otras que son las llamadas líneas equipotenciales. ¿Y qué van a hacer esas líneas? Van a representar la filtración, ¿no? El paso de agua bajo una estructura y a través de un estrato de suelo, ¿no? Desde un nivel de agua superior hasta un nivel de agua más bajo, aguas arriba y aguas abajo. Para poder calcular este caudal de infiltración, nosotros vamos a partir del cálculo del caudal en un tubo de flujo, o en un canal de flujo, ¿no? ¿Qué es un canal de flujo? ¿No? Es el espacio que hay entre estas dos líneas celestes a las que vamos a llamar líneas de corriente. ¿Qué pasa? Que nosotros en la red de flujo vamos a tener numerosas líneas de corriente. ¿Y cómo vamos a calcular el caudal final? Simplemente multiplicando el caudal de cada tubo por el número de tubos que tengamos, ¿no? Entonces, esa es una primera partida. Vamos a hablar de las líneas de corriente y de los canales de corriente, que serían los espacios entre esas líneas. ¿Y qué me representan esos? Me representan el recorrido que va a seguir el agua a través del estrato de suelo. Por otra parte, vamos a tener estas líneas rojas, que son, se dan cuenta, perpendiculares a las líneas celestes, que eran las líneas de corriente. Esas líneas rojas son las líneas equipotenciales. Además de ser perpendiculares entre sí, las líneas de corriente con las líneas equipotenciales, hay otra característica importante, y es que en proporción, ¿sí? Estas dimensiones ancho y largo son bastante parecidas. Es más, vamos a tratar de que sean las mismas, de forma que la relación A sobre delta sub L, ancho sobre largo, sea 1. Llevado al caso real, acá tenemos una pantalla impermeable y ¿qué sería cada línea? Esta línea continua y negrita vendría a ser una línea de flujo, que me representa la trayectoria del agua desde aguas arriba hasta aguas abajo. Por otra parte, está esta línea punteada. Esa línea punteada sería la línea equipotencial. Se dan cuenta de que llega a ser perpendicular a la línea de flujo. ¿Qué me representa esa línea equipotencial? Me representa la caída de energía que se va dando en el recorrido del agua, ¿no? Se dan cuenta de que aquí hay cierta altura de agua que es superior a esta altura de acá. Es porque ha habido una pérdida de energía,
¿no? Esta diferencia de alturas precisamente. Entonces, esa pérdida de energía se va dando de manera gradual y eso es lo que se va representando en las líneas equipotenciales, ¿no? En cada línea equipotencial yo tengo la misma energía, ¿no? De aquí a acá yo he perdido la misma energía y si coloco un piezómetro en diferentes puntos de esta línea, lo que voy a obtener es que van a medir la misma altura. Las redes de flujo son muy útiles porque nos permiten determinar, además del caudal de filtración, las presiones dentro de la masa del suelo o las subpresiones de agua. Además, nos permiten saber cuál es la influencia del flujo de agua sobre la estabilidad del estrato de suelo. O sea, si es que vamos a tener algún fenómeno de erosión o de tubificación, por ejemplo, que son muy dañinos para nuestras estructuras. Por otra parte, también podríamos determinar cuáles son las presiones sobre las estructuras. Así se vería finalmente nuestra red de flujo. Tenemos por una parte las líneas de corriente o líneas de flujo y por otra parte están las líneas equipotenciales. Entre las líneas de flujo lo que vamos a tener son los canales de flujo y entre las líneas equipotenciales lo que tenemos son los saltos de potencia. Hay que recordar que estas líneas se cruzan de forma perpendicular, bueno, lo más perpendicular posible, y que además se trata de que la malla sea lo más cuadrada posible. Las dimensiones, ¿sí? Ancho y largo deben ser las mismas, en la medida de lo posible. Además de lo anterior, para obtener una red de flujo debemos tener en cuenta tres condiciones de borde. La primera es que estas dos líneas AB y CD, las que están en rojo, son líneas equipotenciales, siempre. La segunda es que la línea BEC, o sea, esta línea que va pegadita a la pantalla impermeable en plomo, es una línea de flujo. Y la tercera condición es que esta línea FG, también en plomo, es una línea de flujo. Sabiendo esto, ya podemos dibujar nuestra red de flujo. Habíamos dicho que AB y CD eran líneas equipotenciales, por eso perpendiculares a esas dos líneas íbamos a tener las líneas de flujo. Se dan cuenta de que todas nacen de forma perpendicular. Una línea de flujo, 2, 3, ¿sí? Nacen aguas arriba y terminan por acá aguas abajo. Por otra parte, habíamos dicho que esta línea pegadita a la pantalla era una línea de flujo. Si es una línea de flujo, entonces perpendicular a esa línea de flujo íbamos a tener las líneas equipotenciales. Aquí tenemos en punteado las líneas equipotenciales, ¿no? Por último, esta línea de abajo habíamos dicho que era una línea de flujo. Entonces, si esta es una línea equipotencial, debe terminar de forma perpendicular a esta línea de flujo, ¿no? Y de esa forma se va trazando nuestra malla. No olvidemos, estas líneas deben ser lo más perpendiculares posibles y estos cuadraditos, aunque sean redundantes, deben ser lo más cuadrados posible. Y por último, lo que queríamos era calcular el caudal de filtración. Este va a depender del coeficiente de conductividad hidráulica, que es una característica del material, del H máximo, que es la diferencia de nivel de agua, aguas arriba y aguas abajo, el NF, que es el número de canales de flujo, el ND, que es el número de caídas de potencial, y este término N. Este término N es una relación, una división entre el ancho y la longitud de cada cuadradito de la malla. Y ustedes, como ya han venido atentos al video, sabrán que esa relación va a ser 1, porque como hemos tratado de que sean cuadrados, ancho y largo van a ser iguales. ¿Qué eran el NF y el ND? NF es el número de canales de flujo. ¿Cuántos canales de flujo? Acá les he puesto una imagen de ejemplo. Voy a tener, tengo acá un canal de flujo, dos canales de flujo. Ese es el NF. ¿Y qué es el ND? El ND es el número de saltos de potencial o de caídas de potencia. O sea, es el espacio que hay entre las líneas equipotenciales. ¿Cuántos tengo? Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, mi ND va a ser 7. El N ya habíamos dicho que era 1, es la relación entre el ancho y el largo de cada uno de estos cuadraditos de la malla, ¿no?
Con estos datos, bueno, estos los vamos a sacar de la red de flujo que cada uno trace, vamos a poder calcular el caudal de filtración a través del suelo, ¿sí? Y eso es todo por hoy.